Bueno, gloria a Dios que podemos estar en esta tarde aquí, que su misericordia nos ha guardado y podemos aquí reunirnos en esta tarde, amén. Bendiciones para todos y bueno, vamos a orar y vamos a mirar un mensaje el día de hoy. Vamos a seguir con la carta a los Gálatas que hemos venido mirando durante estos días para hablar del apóstol Pablo, de su conocimiento que tenía de Dios. Y vamos a mirar como la parte final de esta carta. Les recomiendo muchísimo que se la lean, ¿vale? Parece importante que se lean toda la carta a los Gálatas. Esas cartas que son bien corticas, yo se las recomiendo leerlas todas de un solo golpe para poder entender pues esa como predicación que Pablo le escribió a estas iglesias como la de Galacia, la de Éfeso, la de Filipos, la de Tesalónica, todas estas iglesias, ¿vale? Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito seas para siempre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. A ti damos toda gloria y honor, Señor, en esta tarde y nos postramos ante ti, reconociendo que tú eres Dios y que no hay Dios fuera de ti. Solamente uno es Dios y ese eres tú, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te bendecimos, Padre omnipotente. Y te pedimos que nos limpies con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en esta hora de todo pecado, de toda falta delante de ti, Dios mío. Limpia nuestras vestiduras para que estemos en tu presencia y que tu palabra en esta hora nos purifique, así como nuestro Señor Jesucristo dijo que los apóstoles ya estaban purificados por la palabra. Que hoy tu palabra nos purifique, nos limpie, nos dé vida eterna, nos sane, nos libere, nos limpie, Señor. Que tu palabra corra como una espada entre nuestras casas, destruyendo toda la maldad, y que tu nombre sea grandemente glorificado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, el día de hoy les tengo un tema muy bonito y también vamos a terminar de mirar la carta a los Gálatas. Bueno, vamos a mirar en la carta a los Gálatas capítulo 5, del versículo 16 hasta como el 22 vamos a estar mirando, ¿vale? Y vamos a mirar el tema de hoy, que se llama de la siguiente manera, se llama la lucha o la batalla que todos debemos ganar. Amén. ¿Cómo dije? La batalla que todos debemos ganar. Amén. Pau, María Pau, pásame entonces la mía, Pau. Pásame mi Biblia, no tengo tiempo para esto. Gracias. Bueno, entonces los invito a abrir sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a irnos hasta el versículo 25 exactamente. Amén. La batalla que todos debemos ganar, se llama el día de hoy esta palabra. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Espíritu con E mayúscula. Ahorita vamos a explicar varias expresiones y varias cosas que a veces se confunden un poco, y también voy a hablar de unos niveles que a veces se desconocen, pero que yo quiero que ustedes los conozcan en esta tarde, ¿vale? Entonces, y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, con E mayúscula, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu con E mayúscula, o sea, del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, recomendación otra vez. Hay que leerse la carta completa a los Gálatas. Es una carta hermosa. Y entonces, para hacer como una síntesis de la carta, ya leímos, ¿no? Resulta que se metieron una gente que eran los judaizantes, se metieron en la iglesia de Galacia, una iglesia que había fundado el apóstol Pablo, predicando el evangelio y mostrando el poder de Dios, que son las dos formas en que las iglesias deben estar fundamentadas. Tal y como lo decía el apóstol Pablo, yo no les he convencido a ustedes con palabras de sabiduría humana, sino que su fe está fundada sobre el poder de Dios. Ustedes han visto las obras, las maravillas, para que su fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Dígame allá en la casa. Toda iglesia debería estar fundada sobre esos dos parales, que es la predicación de la palabra de Dios, del evangelio, y el poder o la manifestación o la comprobación del evangelio por medio del poder de Dios. Amén. Entonces esta iglesia estaba firme, estaba sólida, habían aprendido las cosas de Dios, tal vez de manera sencilla, pero de manera real, que es lo que realmente importa. No importa tanto qué tanta cosa usted sepa o usted diga saber, sino que usted lo que sepa lo sepa bien y que usted haya vivido a un Cristo real, a un Cristo verdadero. Así que la iglesia de Galacia es invadida o es afectada por unos personajes que se denominan judaizantes. También el apóstol Pablo los llamaba los mutiladores del cuerpo. A veces a la palabra mutiladores del cuerpo se les da también una acepción espiritual, ¿verdad? Y le denominamos así a aquellos que desgarran el cuerpo de Cristo, o sea, los que causan divisiones. Pero digamos que objetivamente hablando o bíblicamente hablando, Pablo le denominaba mutiladores del cuerpo a aquellos judaizantes que llegaban a las iglesias cristianas de la época para decirle a los gentiles que habían creído en Jesús que para poder tener la salvación no bastaba con confiar en Cristo y en su sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, sino que además de eso tenían que convertirse a la ley de Moisés y adoptar todas las cosas de la ley, entre ellas la circuncisión. Por eso Pablo les llamaba a los mutiladores del cuerpo, porque iban por todas partes buscando cristianos para circuncidarlos o para mutilarlos, ¿verdad? Entonces se mete todo este montón de gente nefasta, confundida, bajo un espíritu de confusión y de error, y se mete allí a la iglesia de Galacia y comienzan a hablarles de la ley, de una cosa, de la otra, y la iglesia se trastornó, la iglesia perdió el rumbo. Por eso es tan delicado lo que uno escucha, hermanos. A veces hay hermanos que creen que hacen bien porque se la pasan escuchando predicaciones. Pero yo les digo, hermanos, que a veces tanta predicación, de tantas fuentes diferentes, de tantos hombres de Dios diferentes, de tanta cosa diferente, termina trayéndole a la vida de uno más confusión que bendición.
Entonces yo le recomiendo a usted que si va a escuchar predicaciones, que sean contados los predicadores, varones de Dios comprobados verdaderamente con un buen testimonio, y que hablen las cosas de Dios con rectitud, que no tuerzan la sana doctrina, como ha pasado con muchos que empezaron hablando una cosa y terminaron hablando de otra, hermano, que empezaron condenando cosas y terminaron practicándolas. Dice la Biblia que el que hace ese tipo de cosas es un transgresor. Entonces, hermanos, se les metieron estos judaizantes, les dijeron que tenían que guardar el Shabbat, que tenían que guardar las fiestas levíticas, que tenían que guardar la luna nueva, una cosa y la otra, y fiestas judaicas, y los trastornaron. Entonces Pablo se entera del problema y escribe la carta a los Gálatas, les escribe, y ya hace 8 días y hace 15 días estuvimos mirando cómo Pablo les tocó contarle a ellos su conversión, para entender que nosotros ya no estamos bajo el ministerio de la ley, para entender que ya nosotros no estamos bajo ese ministerio de la letra, que esto no se trata de que el hombre le enseñe al hombre, sino que hay un Dios poderoso que le da su espíritu al que cree en él, para que su espíritu desde su corazón le enseñe el camino. Pablo lo entiende, les habla, les dice, esto no se trata de lo que el hombre diga, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué más quieren? Hermanos, hay gente que le parece poca cosa recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Ya lo ven como algo tan común y tan normal que les parece poca cosa y creen que hay otras cosas que son mejores. No se equivoquen. El Espíritu de Dios es la promesa del Padre, el anhelo de todos los profetas hasta Juan. Escúchenme. Por esa razón dice la palabra del Señor que Juan es el más grande de todos los profetas, pero que hasta Juan llega el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. Tremendo. Y uno dice, ¿pero por qué? Acuérdese de la escena donde está Juan diciéndole a Jesús, pero ¿cómo me pides a mí que yo te bautice a ti en agua, si es que yo necesito ser bautizado por ti? ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. O sea, lo que anhelaron los patriarcas, lo que anhelaron los profetas, lo que anhelaron los justos que amaban a Dios, lo tenemos usted y yo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. ¿Qué más quiere? Pero hay gente que no se conforma con eso, y por andar buscando cosas raras y entremetidas y buscando lo que no se les ha perdido y andar con un espíritu como de curiosidad, terminan, hermano, confundidos, terminan, hermano, extraviados. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Disfrute de esa dulce presencia, camine con Él, conózcalo, ámelo, déjese usar por Él. A los de Galacia se les metieron estos judaizantes y Pablo comienza un discurso, y si ustedes se leen bien la Biblia, la carta a los Gálatas, se darán cuenta que Pablo hace mucho uso en todas las cartas de Abraham como el modelo del creyente, y comienza a citarlo y las promesas que Dios le dio a él, y demuestra cómo la ley viene después de esas promesas, y cómo la ley de Moisés no invalida las promesas que Dios le dio a Abraham, y que todas esas promesas que Dios le dio a Abraham apuntaban hacia el Mesías y hacia nosotros. Pues Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Por medio de Cristo, hijo de Abraham, somos benditos nosotros, los colombianitos, los chilenitos, los peruanitos, los ecuatorianos. Nada que ver con el pueblo de Israel, nada que ver, hermano. Pero somos benditos por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, qué bendición. Y cuando ya viene la disertación, avanzando y llegamos al capítulo 5, Pablo nos deja ver lo que realmente importa. ¿De qué se trata la vida en Dios? Entonces Pablo hace entender de que hay un problema en nosotros, por lo cual la salvación tiene que ver con la regeneración. La salvación tiene que ver con un cambio de naturaleza. Entonces Pablo nos hace entender que nosotros tenemos una naturaleza caída, a la que Pablo denomina la carne. La carne, o sea, nuestro cuerpo mortal,
que fue afectado por el pecado de nuestros padres, cuyo pecado ha pasado de generación en generación en nuestros genes, nos sumerge en una ley, que es la ley del pecado. Toda ley es opresiva, ¿verdad? Toda ley es dura, es para que se cumpla. Entonces hay una ley en el cuerpo que se llama la ley del pecado. Y Pablo explica que la ley de Moisés no puede romper la ley del pecado. Y que la ley de Moisés no tiene poder contra los deseos y los apetitos de la carne. No tiene poder. Al contrario, dice Pablo, que la ley de Moisés hace que los apetitos de la carne sean más grandes, que se magnifiquen. Él lo explicaría en Romanos de la siguiente manera, diciendo que él sin la ley pecaba, ¿verdad? Pero ese pecado no era tan grande porque no tenía el conocimiento de la ley, pero que cuando conoció la ley, el pecado se volvió más grande y la carne tomó ocasión para matarlo y destruirlo. Porque él no sabía el no adulterarás, pero cuando escuchó no adulterarás, entonces le entró la curiosidad y la carne lo destruyó, porque así es la carne. Entonces él explica que contra los apetitos de la carne, que es lo que condena la ley, ¿sí? Condena la ley, pero no tiene poder para quitarlos, para destruirlos, para amansarlos, dice contra las obras de la carne, contra el apetito de la carne, contra esa maldad que habita en usted y en mí, en nuestros cuerpos, solamente hay una persona que tiene el poder para destruirlo. Solamente hay una persona que tiene el poder para someterlos bajo control. Y esa persona es el Espíritu Santo. Y mire, entre más temas de la Biblia usted estudie, y más usted lea la palabra de Dios, se dará cuenta de que la clave de todos los temas, la clave para todas las cosas en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la comunión con Él, porque vivir en la presencia de Dios, vivir bajo el poder y la presencia del Espíritu Santo es la respuesta a todas las cosas. Solamente Él tiene ese poder. Entonces, volvamos al versículo 16. Ahora sí, mastiquemos el texto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu con E mayúscula. Y ahí viene una frase que a veces se confunde. Entonces a veces la gente dice, no, es que yo vi en el Espíritu que habían ángeles que subían y bajaban. No. Ojo con eso. Una cosa es que usted vea el mundo espiritual, y eso se da por varias cosas. Uno, porque Dios le abre por un momento los ojos espirituales, o por visión de Dios, ¿sí? Eso puede pasar, y es un vistazo al mundo espiritual. Pero cuando se habla aquí de caminar en el Espíritu, se refiere, léalo ahí, está con E mayúscula. Significa que es andar en el Espíritu Santo. Y dice, en el Espíritu Santo. O sea, haga de cuenta que el Espíritu Santo, por decirlo así, es como si fuera el carrito o la casa. Y usted se mete dentro de ese carro. Usted se mete dentro de esa casa para caminar en medio de la presencia de Dios, básicamente. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Pues es Dios. Es la presencia de Dios con nosotros. Andar en el Espíritu es caminar en la presencia de Dios. O como dijera en alguna parte de la Biblia, caminar a la luz de su rostro. O sea, con Él de frente, con su rostro allí al frente, no dándole la espalda. Dice el apóstol Pablo, y no satisfagan los deseos de la carne, que ya los mencionó. Entonces la carne nuestra tiene unos deseos, ¿verdad? Terribles. ¿Qué desea la carne? Miremoslo aquí. Versículo 19. La carne desea ¿qué? El adulterio. La carne no se conforma con una mujer. No se conforma con la mujer, con el varón que tiene. La carne siempre está insatisfecha en esa área y dice, no, pero pues sí, la esposita está bonita ahí, pero mire esa mujer tan linda, tan chévere, está bonita. Esa es la carne, ¿sí? Entonces la carne tiene esos deseos, y los demonios que saben cómo opera nuestra carne nos tientan
nos ponen situaciones, nos ponen platos para tentarnos. Ya que ellos saben que la carne es tendiente a una cosa, pues ellos ponen unos escenarios, ¿verdad? Ellos ponen los platos para que nosotros caigamos en eso. ¿Cómo no se cae en eso? ¿Cómo no se cae? ¿Negándose a la obra de la carne o caminando en el Espíritu? Los oigo, no los oigo. ¿Cómo se logra? Caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Entre más usted trate de negarse al deseo de la carne con su fuerza de voluntad y no lo hago, peor, hermano, es como que se crece, porque usted piensa más en eso y piensa más en eso. Pero si usted se pone a adorar a Dios, si usted lee la palabra y se pone a cantarle, yo te alabo, te bendigo, y usted está ahí adorando a Dios, entonces el Espíritu de Dios comienza a descender, su gloria lo inunda, usted comienza a quedar impregnado de la gloria. Oiga, los malos pensamientos, ¿sabe qué empiezan a hacer? Se van. El deseo del adulterio, ¿qué hace? Se va. La fornicación, ¿qué hace? Se esfuma. Esta inclinación al mal se va. Se dispersa. Ahora, ¿cuál es el reto grande? Pues el reto grande es que después de que usted alabó a Dios, después de que usted está en la presencia de Dios, ahora el reto grande es mantenerse bajo la presencia de Dios. Eso se llama caminar en el Espíritu o andar en el Espíritu. Significa que cuando yo salí de mi devocional, de mi oración, de mi tiempo con Dios, no me salgo de la presencia de Dios. O sea, yo puedo salirme del cuarto de oración, pero no debo salirme de la presencia de Dios. Eso es caminar en el Espíritu. O sea, yo me quedo en la presencia de Dios, aunque esté por la calle, aunque esté en el bus, aunque esté en el baño, aunque esté en la escuela, aunque esté en el trabajo. Y la Biblia dice que si usted se mantiene en la presencia de Dios, los apetitos de la carne, ¿qué? Desaparecen. ¿Qué significa eso? Y yo aquí le voy a explicar una cosa para que usted la comprenda el día de hoy. Significa que el varón, que la mujer que camina en el Espíritu, se le nota. ¿En qué, pastor? ¿En qué diezma y ofrenda? No. ¿En qué ora y ayuna? No. ¿En que canta más bonito que cualquiera? No. Ahí usted no reconoce al varón o a la mujer que camina en el Espíritu. El que camina en el Espíritu se le ve por su carácter, su forma de ser, su personalidad. Entonces, se lo voy a volver a leer. Cuando usted está en la carne, su personalidad, su carácter tiende hacia estas obras de aquí. Se la voy a volver a leer. Usted tiende hacia el adulterio, vienen los pensamientos de adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. Imagínense, comienza uno a tener ganas. Ay, yo extraño a mi iglesia romanita, allá mis santicos. Ay, una celebracioncita bien pagana, bien linda. Me hace falta un Halloween, me hace falta una buena Navidad, una cosa esas bien chéveres así. Se pone uno como idólatra, hechicero, hasta hechicerías. Vea, la carne se pone hechicera. Se pone como enemistoso. ¿Cómo son las enemistades? ¿Cómo es una persona que es enemistosa? ¿Es amiga? ¿Es buena gente? ¿Es amable? ¿O cómo es una persona que es carnal? Es como áspera, ¿cierto? Se muestra como enemigo, como duro. Le entra a uno una dureza, una rasposidad. El mesero lo atiende uno mal, o medio dice cualquier cosita y pone uno bravo de uno, porque está como, ¿está en la presencia de Dios o está en la carne? ¿Usted qué dice? La carne. Exacto, entonces estar en la presencia de Dios es como enchufarse uno con Dios. Y cuando uno está enchufado con Dios, todo lo de Dios pasa a uno. Hay una ira que se llama la ira santa, sí, pero es una ira diferente. Es una ira que es provocada por el pecado y es una ira que es movida por el Espíritu de Dios para manifestar su inconformidad. Pero esa ira no es tan normal. De hecho, es rara. Y se nota en la persona que no es iracunda, porque si uno es iracundo,
¿cómo va a diferenciar uno entre la ira de uno y la ira del Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces la ira del Espíritu Santo es cuando Dios se enoja y le transmite los sentimientos de él a uno, pero eso no es de todo el tiempo. Sigamos leyendo. Cuando yo estoy en la carne, cuando pierdo mi conexión con Dios, cuando me salgo de la presencia de Dios, ¿cómo me pongo? Me pongo enemistoso, dice. Pleitos, me pongo como peleón, alegón, respondón. Me pongo como celos, dice, celoso, me pongo partidista. Es que Uribe es el mejor. Y es que si no es Uribe no es con nadie. Me pongo como carnal. Y es que eso es Petro. Y Petro es el bravo. No, es que es fulano. No es que mi pastor preferido es sultanito. Es que mi pastor preferido es fulano. Pura carne. Hermano, usted se mete en la presencia de Dios, eso se le olvida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se le quita. Usted queda como en una nube. El mesero lo atiende uno mal. ¿Y uno qué hace? No lo roza, no lo toca, pero está uno en la carne y ¿qué le pasa? Se pone uno bravo, mano. ¿Es así o estoy mintiendo, hermano? Y yo pregunto, ¿será que son batallas que a todos nos tocan? ¿O será que es que hay alguno que está descarnado ya y es un ángel del cielo que anda por ahí flotando? No, hermano. Todos los que estamos en este cuerpo tenemos las mismas batallas. Por eso el título de la enseñanza es una batalla que todos debemos ganar. Oiga, usted que está en concubinato, usted que no se ha casado, hermano. Imagínese, usted está en fornicación. Usted tiene una mente reprobada según Dios. Usted, hermano, está alejado de Dios como ningún otro hermano, por favor. Métase con Dios más bien y entréguele su corazón a Cristo y arregle su vida delante del Señor. Amén. Son cosas fáciles, hermano. Arreglemos la vida. Mire lo que sigue diciendo. Cuando yo no estoy en el Espíritu, o sea, metido en el Espíritu Santo, ando en iras, rabioso por todo, bravo, furioso. ¿Qué más? Contiendas, peleón, me pongo peleón. Y ya esta me miró. ¿Y ese por qué me miró? Y ya se le atravesó el carro. Yo le atravieso el mío 3 veces. Le voy a pasar el carro por encima. Hermano, la carne es terrible. Decía el hermano Gigi Ávila que la carne era tan mala que él creía que el diablo le hacía venias a la carne, imagínense. Y verdad que la carne es malísima, hermano. Yo me acuerdo de esos raviolones que yo he cogido ya siendo cristiano, hermano. ¿Qué pensamientos se me han venido a mí a la mente? Que si no es porque el Espíritu Santo anda conmigo y me ha metido hasta gritos. Una vez me gritó el Espíritu Santo. Para poderme frenar a mi hermano de la rabia que cogí yo, porque por allá un par de sujetos iban en un carro y me hicieron pistola, hermano, y eso me puse yo, hermano, qué león ni qué nada, enfurecido, enloquecido, hermano, furioso, que quería coger el carro y metérselos por la cabeza. Y tuve el Espíritu Santo que gritarme para hacerme reaccionar. Antonio, ¿qué hace? Uy, Dios mío, hermano, me reaccioné. Es que la carne es una cosa que lo enceguece a uno, hermano amado. Entonces, es una batalla. Y viene la pregunta, ¿esa batalla cada cuánto se da? Es una batalla anual, ¿cierto? Por allá cada año tenemos una batalla con la carne. ¿O es una batalla de cada 10 años? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cada cuánto tenemos esa batalla con la carne? Hermanos, todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora, a toda hora la carne está lista para hacer sus malas cosas, sus fechorías. ¿Y cuál es la única manera, hermano, de uno vencer la carne? Buscando la presencia de Dios, hermano. Eso no hay de otra. Eso no hay de otra, hermano. Hay que buscar la presencia de Dios. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Mire esto tan hermoso. Escúcheme. Si la batalla con la carne es de todos los días, es de cada segundo, es de cada minuto, es de cada hora, yo le pregunto, ¿cada cuánto hay que buscar la presencia de Dios? Cada segundo, cada minuto, cada hora del día, hermano. Es una continuidad.
Y es este concepto que Pablo le da aquí a los de Galacia, que habían caído en la religiosidad. Es este concepto de andar en el espíritu lo que rompe el espíritu religioso. Y nos hace entender que la vida cristiana no se trata de ritualismos, ni de cultos, ni de momentos con Dios, sino que se trata de una continuidad en la presencia de Dios. Y eso rompe la religiosidad, porque la religiosidad, ¿cómo es? La religiosidad le dice, es un espíritu que lo engaña a uno, y le dice que uno está bien en tanto que uno haga cosas religiosas. Entonces, si por ejemplo uno ayuna, ora, lee la Biblia, si uno pone música cristiana todo el día, si uno coge y diezma y ofrenda, entonces la religiosidad, el espíritu de religiosidad, le dice a uno, tú estás bien, porque tú diezmas y ofrendas, tú ayunas y oras, tú estás bien. Eso te dice el espíritu de la religiosidad. Tú estás bien, aunque tú estás en concubinato. Oras, lees la Biblia, pero tienes a tu mujer sin haberla llevado ante el altar de Dios, sin haber presentado a tus hijos delante de Dios. O sea, son hijos de fornicación, hijos de maldición. Pero tú oras, te dice la religiosidad, tú oras. Tú diezmas, tú das ofrenda. Así es el diablo, te engaña. O sea, tú estás en el infierno, en tu concubinato, estás en el infierno, pero el espíritu de religiosidad te engaña y te dice que tú estás en el cielo con Dios. Mentira, hermano. Esto de caminar en el espíritu es lo que rompe el espíritu de la religiosidad y me hace entender que en el nuevo pacto no se trata de ritualismos, no se trata de guardar el Shabbat, ni tampoco el domingo, no se trata de días, no se trata de semanas, no se trata de estudios, se trata de vivir en la presencia de Dios continuamente. Eso es cristianismo. Todo lo demás son remiendos que los hombres nos hemos inventado para no sentirnos mal por nuestra condición. Se llaman religiones. Pastor, y es fácil caminar en la presencia de Dios, hermano, es lo más difícil que hay. Porque el Espíritu de Dios es como una paloma. ¿Qué tanto necesita uno para espantar una palomita, hermano? Yo le pregunto. ¿Qué tanto necesita uno? Mano, con cualquier movimiento brusco, con cualquier cosita facilita, con cualquier cosita sencilla, usted espantó la palomita, hermano. Se fue la presencia de Dios. Por eso es que el cristianismo no es estudio, hermano, es realmente un caminar, una vivencia. Todos los días aprendiendo uno a conocer al Espíritu Santo. Qué cosas a él le disgustan, qué cosas él ama. Y entonces uno, por amor a esa dulce presencia, uno abandona lo que él odia. ¿Cuántos dicen amén allá en la casa? Es que es una relación de amor. Y cuando uno ve que lo que uno hace le ofende a él y él se aparta de uno, pues uno se siente triste, ¿cierto? Uno se siente mal y uno le dice, perdóname, no te pongas bravo conmigo, más bien ayúdame, estoy en una batalla. Hermano, la sinceridad. Hermanos, la sinceridad, hermano. Si es que Dios nos conoce, Dios nos ve, Dios lo sabe todo, ¿para qué nos vamos a ocultar? ¿Para qué le vamos a decir a Dios mentiras y a decirle que las cosas son como no son? Si las cosas son como son, mejor decirle con sinceridad, tengo una lucha, estoy en una batalla, Señor, me siento muy mal, ayúdame. Y usted comienza a clamar para que esa dulce presencia de Dios no se vaya de su vida. Porque ¿qué vamos a hacer sin la presencia de Dios? Nos quedamos con la religión. ¿Y yo para qué quiero una religión, hermano? Cosa más inútil. No sirve para nada. Para mantener a la gente engañada de que es buena, de que sirve para algo y que va para el cielo. Y están en el infierno, con camándole y todo. No sirve para nada la religión. Para engañarlo a uno. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios no está buscando gente perfecta. Pero si quiere gente sincera, hermano, para perfeccionarlo, para ayudarlo. Hermano, Él sabe las debilidades, Él sabe las luchas.
Él sabe las batallas. Que somos iracundos. Se lo dice a uno, hermano. Mi hermano a veces me pongo bravo, hermano. Me pongo bien recio. ¿Y qué me toca, hermano? Uy, papá, ayúdame, perdóname. Perdóname, Señor. Me pongo bravo, hermano. Pero yo sé que no me puedo dejar ganar de la carne. De inmediato hay que volver a la presencia de Dios. Por eso lo fundamental de la oración, pero la oración que busca la presencia de Dios, no la oración que busca cumplir con un requisito o con una conducta o con un horario, sino esa oración que busca meterse en la presencia, es abrazarse al Espíritu Santo para no soltarlo cuando uno sale desde ahí. Entonces dése cuenta, el que anda en el Espíritu se le ve en su carácter, su forma de ser. Cuando usted no está con el Espíritu Santo, vienen todas estas cosas: iras, contiendas, disensiones, herejías, dice uno, locuras. De la misma Biblia dice envidia, se pone uno envidioso. Vienen los homicidios, empieza uno a aborrecer al hermano, empieza uno a aborrecer a la gente, a esa vieja, ¿qué cree? Y ese tipo, ¿qué cree? Cuidado, hermano. Borracheras, hermano. Es una cervecita al año, no hace daño, dice. Hermano, no podemos andar en borracheras, ¿qué hacemos? Y alguno dirá, pastor, si yo tomo pero no me emborracho, hermano. Perdónenme. Cosa más difícil que eso no existe. ¿Dónde está la ley entre la borrachera y la sobriedad? Según la ciencia, si usted se toma una sola copa de vino, hermano, usted ya no es apto para manejar, porque ya perdió condiciones. Ya pierde uno condiciones con una copa de vino. Perdió condiciones. Perdió reflejos. Ya se puso cachetirrojo. Empezó a hablar raro. Pero la carne que le dice, ay, eso no importa, y se pone hereje. Cristo tomaba vino, eso nosotros también hagámosle. Se pone hereje, se pone raro, justifica su maldad con la Biblia. Mire lo que sigue diciendo: orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, dice, mas el fruto, ojo con esto, mas el fruto del Espíritu Santo. A ver, es que esto está bello. ¿Qué es un fruto? Pues un fruto es el resultado de juntar una cosa con otra, ¿sí? O de juntar varias cosas. El fruto no es algo que nace de una sola situación. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, bendito el fruto de tu vientre, un ejemplo, del vientre, significa un hijo. ¿Y un hijo es el fruto de qué? ¿De juntar a quiénes? A un papá con una mamá. Se juntaron y da un fruto. Ahora, aquí dice, hay un fruto que nace de su unión con el Espíritu de Dios. O sea, cuando usted está en la presencia de Dios, la presencia está con usted y usted con Él, están unidos, eso tiene un fruto que se manifiesta, ¿qué? En el carácter. Su personalidad manifiesta que usted está unido con Dios. Y ahorita voy a hablar de la diferencia entre saber caminar en los dones o saber andar en su ministerio y andar en el Espíritu. Es diferente. Porque saber caminar en los dones es saberme dejar usar por Dios. Eso se logra, escúcheme bien, eso se logra por las muchas ministraciones, para que me entiendan. Por ejemplo, después de 5, 6, 7 años de usted estar ministrando todos los domingos, los viernes, los miércoles, los martes, los jueves, usted comienza a ministrar, ¿cierto? Usted empieza a enseñar la palabra y usted comienza a ministrar a la gente. Cuando usted ora por la gente, los dones que Dios ha puesto en usted se manifiestan y usted comienza a entender cómo es que Dios lo usa a usted. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Entonces, cuando usted es usado por Dios 1, 2, 3, 20, 100 veces, 200, 500 veces, usted se vuelve como una especie de experto en el uso que Dios le da. ¿Cuántos me están, sí me están entendiendo esa parte? Porque no es lo mismo, para ponerles un ejemplo, que yo salga y monte en bicicleta a veces, a ser un ciclista profesional. No se compara. No se compara. Entonces, algo que le pasa mucho a los pastores y a los ministros del Evangelio es que después de tantos años de ser usados por Dios,
aprenden a caminar en los dones que Dios le ha dado o a caminar en el ministerio. O sea, son capaces de enchufarse con Dios para que Dios los use, ¿sí? Y después de que Dios los usa, se desconectan de Dios. O sea, tienen maestría en el uso de los dones o en su ministerio. Son predicadores. Entonces su carácter, todo su ser cambia cuando se conectan con Dios. Los dones se manifiestan. El ministerio se manifiesta. Viene la gloria de Dios y está Dios allí. Pero cuando el varón de Dios termina el uso que Dios le da, se desconecta. ¿Y eso en qué se ve, pastor? En su carácter. Lo digo por mí mismo, porque yo lo he vivido. Hasta que Dios me enseñó que yo tenía que aprender a ser un hombre no solamente al que Dios usaba, sino a ser un hombre que andaba en el Espíritu. O sea, que se conectaba con Dios en el altar y fuera del altar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, si usted pierde su conexión con Dios, su carácter cambia. Pero si usted mantiene su conexión con Dios, el fruto de estar ahí, en la presencia de Dios, es este. Mire cómo se vuelve uno. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Se vuelve uno cómo? Amoroso. Dice gozo. Entonces, el que está en la carne, ¿cómo vive? Bravo. Se pone uno así, furioso, rabioso. Pero cuando uno está en el Espíritu, ¿cómo se pone uno? Gozoso, contento. No es lo mismo, ojo con esta parte, no es lo mismo el gozo de la carne al gozo del Espíritu, porque el gozo del Espíritu se deleita en las cosas de Dios y en Dios. El de la carne se manifiesta en la burla, en el descrédito. Pasan en la televisión, el tipo iba por la calle, se resbaló, se cayó y se partió el coxis. Y uno se ríe. Ese no es gozo del Espíritu, no se equivoque. Ese se llama ¿cómo? Gozo de la carne. Esa es la carne, ese no es el Espíritu. Entonces, ¿cómo se pone uno? Amoroso, gozoso. Mire qué más tiene. Cuando uno camina con el Espíritu, ay, no hay para pagar el gas, no hay para pagar la luz, no hay para pagar, no sé, el seguro del carro. ¿Qué hay en el corazón si yo estoy conectado con el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Paz. ¿Cuántos dicen amén allá en sus casas? Amén. ¿Qué más tengo? Paciencia. Hombre, perdonan, ven acá, yo te enseño. La paciencia, que es la que más me aleja de la ira. Benignidad. ¿Me vuelvo cómo? Bueno. ¿Qué más me da? Bondad. Me vuelvo bondadoso. ¿Qué más tengo cuando estoy conectado con Dios? ¡Fe! ¿Por qué cree, hermano, que a uno se le va la fe? Porque uno está conectado con Dios. Pero cuando uno vive en la presencia de Dios, cualquier problema que viene, uno lo ve pequeño, porque uno sabe que Dios está con uno y uno con Dios, y que Dios va a darle solución a eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice. Mansedumbre. ¿Me vuelvo como? Mansito. Se me quita lo brioso, lo peleón, que ya que estoy aquí, que mejor dicho que muerdo a alguien. Se le quita a uno, man. Y yo lo digo por mí, hermano. Es que yo no lo estoy diciendo por mi vecino ni por María Paula que está frente a mí aquí. No, lo digo por mí. Mano, porque yo en la carne, pues me pongo carnal. Pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo, uy, hermano. No, me pongo mansito. Ah, que ya aquí pasó tal cosa. Ah, eso no pasa nada. Tranquilo. Pero uno en la carne, hermano. Todo le cae mal, hermano. No hay cosa que le caiga bien. Y lo último, para que no haya adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, templanza. Ahí está. Entonces, cuando yo estoy conectado con el Espíritu Santo, Él me da el dominio propio. Para decirle a la tentación, ¿cómo? No quiero eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios allá en la casa? Amén. Entonces, bueno, mis hermanos, eso era la enseñanza de hoy. Es una batalla que todos tenemos y que tenemos que ganarla. Así que vamos a entrar en la presencia de Dios y vamos a procurar mantenernos en ella, hermanos, sin salirnos.
para que así la carne no nos gane la batalla, hermanos, porque es que la verdad es que, mire, yo se lo digo, a la carne no le gana a nadie. Solo el Espíritu de Dios le gana. Mano, es que yo se lo digo porque eso es así. No, nadie puede con eso. Ni el ayuno, ni que los juetazos que se pegaban los abates allá y un poco de curita allá en la Edad Media. Y todavía se dan juguete. Eso no sirve para nada. Pero vivir en la presencia de Dios nos da lo de Dios. Y fluye un fruto. Y abunda el fruto. Se ve en todas las áreas, hermano. Qué lindo, hermano. Por eso Jesús dijo que separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si están pegaditos conmigo, hay fruto, fruto, fruto. ¿Cada cuánto, pastor? Todo el tiempo. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, y terminamos, ¿vale? Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos libera. Nos libera, Señor. Por tu palabra que nos libera de las mentiras del diablo, de las excusas de la carne, de tanta cosa que uno se inventa para decir que es que uno no está tan mal como sí está. Padre, perdónanos, Dios, yo mismo me arrepiento delante de ti por todos los deseos de mi carne, por la maldad, por todas las cosas que a uno le pasa. Y ruego, Dios, que venga tu Espíritu sobre nosotros y nos agarre, Señor. Y amance esa carne, Padre, con la que nadie puede sino solo tú. Y que nos des victoria sobre la carne. En el nombre de Jesús, que nos des victoria, Padre, porque no nos podemos dejar acabar. Mira, Señor, que la carne nos quiere llevar al infierno, pero tu Espíritu nos quiere llevar al cielo. Perdónanos, Dios, a mí personalmente perdóname y límpiame, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor Jesús, y confiamos que tú vas a perfeccionar la obra, como está escrito, hasta el día que tú vuelvas. Vas a tener perfectos para irnos contigo, Señor Jesús. Guárdanos del maligno y te pido que bendigas a todos los hermanos que se conectaron y a todos los que escuchan esta enseñanza. Bendícelos, ¿sabes con qué, Señor? Con tu presencia. Que tu presencia caiga donde ellos están para que haya paz, bendición y deleite en sus casas y en sus vidas. En el nombre de Jesús. Te amamos mucho, Señor, y quedamos en tu presencia. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los amo mucho. Les envío un abrazo desde aquí, desde Neiva. Estoy muy feliz de ver que muchos que estuvieron enfermitos ya están mejor. Les envío un abrazo y espero verlos ya pronto. Nos hemos guardado, ustedes saben, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, hermanos. Pero bueno, ya prontamente yo creo que nos volvemos a ver. Y ánimo, ¿vale? Tenemos que lograrlo, hermanos, no nos podemos dejar vencer por la carne. Dios es poderoso para ayudarnos. Los amo mucho, un abrazo, chao, chao. Dios los bendiga.